Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto saludarlos aquí en nuestras transmisiones que hacemos por esta plataforma, la página de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues estamos ya hoy en la última sesión de esta temporada de nuestro ciclo Historiadoras, coordinado por la doctora Araceli Almaraz, nuestra corresponsal en Baja California de nuestra academia. Pues yo voy a dejarle los micrófonos a ella para que nos dé pues esta introducción a nuestra sesión de hoy y también las palabras para dar inicio a nuestra conferencia. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a, como siempre, el equipo de la Academia Mexicana de la Historia, Adolfo Ortiz, Yasmín Jimeno, sin quienes no podríamos hacer estas transmisiones y llevar a cabo esta labor de difundir nuestra actividad. Este ciclo termina el día de hoy, el ciclo Historiadoras que la Academia Mexicana de la Historia impulsó a partir del 28 de marzo, pues realmente nos ha llenado de muchas satisfacciones a lo largo de 7 sesiones y la que tendremos el día de hoy. Se destacó el papel de importantes historiadoras que a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI realizaron contribuciones relevantes en diferentes áreas de nuestra disciplina. Y como lo vimos, estas historiadoras fueron promotoras de investigaciones críticas, llevaron a cabo contribuciones relevantes en el campo de la historia, crearon asociaciones, fueron especialistas que fundaron importantes espacios para la discusión de la historia y finalmente dejaron un legado importantísimo porque fueron precursoras en sus campos de distintas discusiones, pero también las primeras en discutir y reflexionar sobre lo que fue componiendo su vida y su obra como historiadoras en nuestro país. Yo sigo agradeciendo a la doctora von Boveser, a la doctora Herner Reis, a Josefina MacGregor Gárate, a Andrés Lira, a Nelly Sigodia, a José Marcos Medina, así como a María Teresa Uriarte, que nos hayan presentado la vida y obra de estas colegas. Nuestra última sesión dedicada a Beatriz Ramírez de la Fuente se nos presentó como esa importante investigadora, autora y coautora de más de 12 libros, fundadora del Comité Mexicano de la Historia del Arte, presidenta del mismo, como esa mujer que ingresó al Colegio Nacional, pero también miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sillón número 12, como ustedes lo vieron. El día de hoy, felizmente, llegamos a esta octava sesión presentando la vida y obra de otra mujer también muy importante en el campo de la historia en nuestro país, Clementina Díaz y de Obando, sillón número 5 de nuestra academia, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, investigadora emérita de la UNAM, Premio Universidad Nacional y primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno de esta casa de estudios. Su vida y obra será presentada el día de hoy por la doctora Ascensión Hernández Tremillo, también una historiadora muy importante que pertenece al Instituto de Investigaciones Filológicas, donde ha desarrollado una obra muy, muy relevante en términos de la cultura náhuatl, su gramática, la gramática de esta lengua. Y ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia, como académica honorífica. Para nosotros es realmente un gusto también tenerla al día de hoy presentando la vida y obra de esta historiadora también relevante para nuestra academia y para nuestro país. Así que es todo tuyo el micrófono y agradezco como siempre la generosidad para presentar la vida y obra de Clementina Díaz y de Obando. Buenas tardes y bienvenida, doctora Ascensión Hernández Treviño. Muchas gracias, doctora Almaraz. Tengo que agradecerle esta invitación también al doctor Javier García Diego. Supongo que los dos estructuraron este curso tan bonito. Y pues muchísimas gracias de invitarme y me toca cerrarlo. Espero que pues las que han atendido a todas las conferencias hayan estado muy contentos. Han sido 8 conferencias sobre mujeres historiadoras, que la verdad pues viene muy bien en este tiempo en que estamos
recordar a estas mujeres que fueron pues, las pioneras en el campo de la historia y en el campo de entrar en las academias, territorio que como todos ustedes saben estaba un poquito vetado a la mujer, ¿no? Así que ha sido una idea magnífica la de presentar este ciclo. Muchísimas gracias al doctor García Diego, a usted y a nuestros amigos que siempre están pues con la tecnología digital para que podamos oír mejor todo esto. Nuestra querida Yasmín, nuestro querido Adolfo, muchas gracias para que todos podamos oír bien. Bueno, pues hoy he preparado unas páginas sobre la doctora Clementina Díaz de Obando, nuestra querida Clemen, y voy a analizar un poquito sus obras y creo que a través de ellas pues podemos entrar un poco en el pensamiento y en el legado que ella nos dejó. Clementina para mí es una de las figuras académicas que dan color a la segunda mitad del siglo XIX y a los primeros años del siglo XX. A medida que pasa el tiempo, podemos verla como una mujer completa, dueña de un saber histórico y literario extenso, emprendedora de proyectos, participantes en instituciones importantes de la vida académica del país, escritora de muy buena pluma y poseedora de muchas cualidades personales. Era de muy buen humor, sonriente, inclinada a la amistad mucho, siempre dispuesta a compartir tiempo y palabra, generosa con los amigos y gozosa de la comida y de la bebida en buen sentido. Así la recordamos quienes la queremos y quienes la tratamos. Nació en Laredo, como es bien sabido, porque el tiempo así lo quiso. Sus padres habían salido temporalmente del país después de la Revolución. La familia regresó a la Ciudad de México y se instaló en la colonia San Rafael, donde Clementina pasó su niñez y su adolescencia y allí acudió a la escuela. Después tuvo la suerte de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se encariñó con sus maestros y con las disciplinas humanísticas, a tal grado que llegó a ser maestra de la Escuela Nacional Preparatoria e inclusive escribió un libro sobre ella que después veremos. Su vida académica comienza en 1943, cuando entra a trabajar en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. Podemos poner su fotografía si quieren, porque es una fotografía muy bonita y es de aquella época, bueno, quizá un poco posterior, pero estaba muy joven, muy guapa Clementina. Entonces su vida académica empieza en aquel año, 1943, entra a trabajar como asistente de investigación. El instituto había sido fundado poco antes, en 1936, por un crítico de arte muy conocido, don Manuel Toussaint, quien abrió el camino para el conocimiento del arte mexicano. Y cuando ella entró, ya empezaba a madurar el instituto y era un foco que irradiaba ideas nuevas, donde se vivía un ambiente renovador que respondía al arte, a la esencia del arte mexicano, a la historia y a la literatura. Pues muy pronto ella sacó su primer estudio de índole académico, un libro sobre el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Si quieren, por favor, pasar la siguiente fotografía. Bueno, esta es una foto de esos tiempos en que Clementina empezaba a trabajar en la UNAM. Está muy guapa, como pueden ustedes ver, muy joven. Y pasamos a la siguiente, que es su primera obra que ella publicó, como digo, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, publicado en 1951. El libro se editaba como ejemplar de una colección conmemorativa de los 5 siglos de vida de la universidad. La Universidad Nacional cumplía 5 siglos de vida, o sea, medio milenio. Y entonces un grupo de profesores crearon una colección conmemorativa con grandes maestros como Justino Fernández, Edmundo Gorman, Vicente Mendoza, Rojas Garcidueñas, José María Gallegos Rocaful y Clementina Díaz de Obando. Ella hizo el 6º volumen. Así que ya en ese momento la universidad la elige como algo muy especial. Es un libro muy bonito, tiene muy buen papel, muy buena tinta, la portada con un diseño precioso en la parte superior y el interior del libro, pues puedo decir que casi se lee sin querer.
Con este libro, Clementina entraba en el mundo académico con un paso muy firme. Si bien el aspecto físico era muy atractivo, más lo era el contenido, pues en él se contaba la historia de los primeros tiempos de los jesuitas desde su llegada a México en 1572, sustentada en crónicas y sustentada en documentos fundamentales muy importantes para la orden. Clementina dio a conocer el proyecto jesuítico para la enseñanza que se basaba en muchas humanidades, teología y mucha gramática, mucho latín. Era lo que ellos estudiaban y Clementina le da mucha importancia a ese plan de estudio. Y destaca una cosa muy interesante, que 12 años después de llegada de la orden a México, en 1584, se instituye una cátedra de lengua indígena, de lengua náhuatl. Esto es muy importante, esa visión que tuvo la compañía de abrirse a una lengua. Es muy importante porque apenas hacía 4 años que Felipe II había creado las cátedras de náhuatl y de quechua, la de náhuatl y otomí en México, la de quechua y aymara en Perú. Así que es muy importante. Estos datos son muy importantes para calibrar la calidad del libro de Clementina. Recordaré también que en el libro ella entra en la vida cotidiana, algo que luego siempre estuvo haciendo, entrando en la vida cotidiana. Entra en el día a día de los maestros y de los alumnos. Tristes son las páginas finales en las que Clemen muestra la muerte del colegio a partir de la expulsión de la compañía en 1767. Y luego los vendavales del siglo XIX, hasta que Vasconcelos recuperó el edificio ya muy desgastado, pero recuperó lo que quedaba y creó una escuela para señoritas. El final fue bonito. Pues con este libro, Clementina entró en la élite de los investigadores especializados y se consagró a la investigación. Enseguida preparó las obras completas de Juan Díaz Covarrubias, que fue un poeta y médico que había nacido en Jalapa y que tuvo la desgracia de vivir solo 22 años. Fue uno de los médicos que murieron en Tacubaya en la Guerra de Reforma de una manera dramática. Pero Covarrubias, a pesar de su edad, dejó una obra escrita considerable y Clementina hizo la edición, recogió todo lo que había de él y preparó un libro para el centenario de su muerte en 1959. Yo pienso que tal vez el acercamiento a la obra de Covarrubias la involucró en los acontecimientos de aquel siglo, del siglo XIX, tan tumultuoso. Y también con esa figura se interesó por meterse en ese ambiente y en esa historia. Como veremos a lo largo de su vida, Clementina dedicó muchas horas al estudio de varios personajes que fueron actores de aquel siglo y que poco a poco se convirtieron en sus héroes, porque fueron verdaderamente héroes. Uno de ellos, que seguramente ya ustedes lo saben, pues fue Vicente Riva Palacio, sobre el que hizo su tesis de doctorado, y después de eso realizó un largo proyecto de largo alcance, y ella hizo muchos libros, o más bien artículos y trabajos sobre Riva Palacio. General, pues muy famoso en el siglo XIX, muy famoso en la Guerra de Reforma. Primero ella le dedicó nada menos que su trabajo, su artículo de ingreso como discurso en la Academia Mexicana de la Historia, que entró muy pronto. Entró en 1965, fue la primera mujer y entró con un texto muy bonito que se llama La novela histórica en México. Fue su discurso de ingreso. Era la primera mujer que entraba en la Academia de la Historia y entonces desarrolló una gran labor. Y también en ese momento, ese año había terminado de ser directora, bueno, el año anterior, había terminado de ser directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, fue elegida en 1968 y en 74 terminó su periodo. Dejó un recuerdo muy bueno en aquel instituto por una gran labor de consolidación y de crecimiento de la planta de investigadores, de gestión y de servicio a la universidad. Posiblemente eso hizo que la nombraran académica de la historia y, como digo y repito, era la primera vez que una mujer
entraba en esta academia. Centrándonos en el discurso suyo de la novela histórica en México, Clementina, en su lectura, comienza con una introducción muy bonita sobre qué es la novela histórica romántica en el mundo europeo. Concretamente, parte de la novela histórica de Inglaterra, que todos conocemos, que la creó Walter Scott, con aquel romántico tan bello que tiene novelas como Ivanhoe, que luego llevaron al cine. Bueno, pues ella le dedicó, en la introducción de su discurso a la academia, trata de ese ambiente romántico europeo y histórico. Su introducción para mí es digna de ser reconocida como un logro, pues presenta un espacio universal en el que centra la novela mexicana como un producto de primera importancia. Y en este espacio es Riva Palacio el creador de la novela histórica romántica en México, que Riva Palacio sitúa en el virreinato, porque además era un buen historiador, conocía muy bien las fuentes del pasado y conocía muy bien también la vida militar, puesto que él había sido militar destacado. Dos son las novelas que Clementina eligió para su discurso sobre Riva Palacio. La primera es la famosísima que ustedes seguramente han oído nombrar, Monja y casada, virgen y mártir. El título atrae y evoca algo interesante. Y además fue una novela que se publicó por entregas, lo cual era un éxito seguro, porque a partir de 1968 se fue publicando por entregas en un periódico. Y en esta literatura de entregas es muy importante decir que la mujer fue muy importante para que se abriera la mujer al mundo de la novela, de la literatura, a un mundo más amplio. Era muy fácil para las mujeres que estaban en su casa a leer el periódico y se entusiasmaban con las novelas que se hacían por entregas. O sea que la verdad es que era importantísimo el que publicara Riva Palacio por entregas su novela. La monja, el tema lo digo rápidamente, es un tema muy fascinante. La monja Doña Blanca, que es una monja a la fuerza, porque su hermano la obliga a hacerlo para quitarle la herencia, pues la monja se escapa del convento, está enamorada, se escapa y se casa con su enamorado. Es descubierta, cae en manos de la Inquisición, allí es atormentada y muere mártir. Por eso es el título de la novela, Monja casada, virgen y mártir. ¿Qué piensa Clemen, que buscó Riva Palacio? Además del logro literario, pues ella piensa que el autor teje el tema eterno del amor, la crítica del pasado, también la crítica del poder, ¿no? La represión de la Iglesia, y fortifica el espíritu liberal que surgió en el siglo XIX. En suma, piensa ella que el autor rescata el siglo XIX en su aspecto de liberalismo, concretamente con la reforma en marcha y la libertad como meta. En el tejido de la novela hay personajes verdaderos y ficticios, y está la vida cotidiana, hay situaciones especiales y hay muy buena pluma, porque ella tenía muy buena pluma, la cual eso tiene al lector muy amarrado al texto. La segunda novela que Clementina eligió como tema de su discurso, también de entrada a la Academia de la Historia, y le doy importancia porque estamos en la Academia de la Historia, la segunda novela de la cual ella habla en su discurso es Martín Garatuza y la Vuelta de los Muertos. Es también una novela que, dice Clementina, Riva Palacio rescata el pasado histórico de la colonia en la posconquista. La trama es el viaje de Cortés a las Sigüeras, y entonces los criollos hacen una rebelión, quieren independizarse de la conquista de España, y hay un héroe, el héroe Tezáhuitl quiere decir en náhuatl portento, ese es el heredero de Cuauhtémoc, y eso le da oportunidad a Riva Palacio para destacar la corte de Moctezuma con toda su grandeza, y ahí transcurren los hechos. Bueno, en la novela lo que se rescata es el momento en el que se funden las dos culturas y el indígena comienza sí reniega de sus creencias, pero sigue adorando un poco a sus dioses, dice Clementina.
Cuauhtémoc es el héroe que representa la revalorización del pasado indígena a la manera de los héroes griegos. Y tanto es así que recuerda Clementina que siendo don Vicente Riva Palacio ministro de Fomento, mandó hacer la estatua que todos conocemos, la estatua de Cuauhtémoc, que está en la Avenida de los Insurgentes, cruce con el Paseo de la Reforma. Así que fue Riva Palacio el que la mandó hacer. En suma, la novela es el rescate de un pasado virreinal y un pasado que el autor hace compatible con su presente, la Reforma, y sobre ambos fundamenta la nueva república. Su entrada a la Academia de la Lengua, la entrada de Clementina, selló un camino de investigación para ella. Un camino en el que Riva Palacio era el protagonista, pero había algo más. Yo creo que al leerla también descubre uno la identidad de ella misma, liberal, republicana, abierta a la nueva mexicanidad que se guardaba en los escritores del siglo XIX, que buscaban un renacimiento mexicanista con el soporte del pasado indígena y la mira a un futuro que podríamos decir occidental o moderno. En este espacio de pensamiento, Riva Palacio fue para Clementina un protagonista en pro de la libertad, de la reforma, y supo armonizar el pensar de liberales y de conservadores según un lema que todos hemos oído y que a lo mejor muchos no sabíamos que era de Riva Palacio. Ni rencores por el pasado, ni temores por el porvenir. Ay, perdón. Qué barbaridad. Mati, estoy en una conferencia. Perdón, que no avise a mi asistenta de que va a estar aquí. Bien, perdón. Bueno, el lema de Riva Palacio tan bonito, lo vuelvo a repetir, ni rencores por el pasado, ni temores por el porvenir. Unos años después, en 1982, Clementina fue electa de otra academia, ahora lo fue de la Academia Mexicana de la Lengua. Y era la segunda mujer que entraba en la Academia de la Lengua. Su discurso de ingreso pues también tenía mucha importancia para toda la colectividad académica. Un discurso de una mujer que entra pues siempre atrae muchísimo, ¿no? Y que volvió a elegir la figura de Riva Palacio. Riva Palacio y la identidad nacional, así lo tituló. El comienzo de su discurso para mí es memorable. Dice, he seguido los pasos, no sé si con éxito o no, pero sí con devoción, a este defensor contumaz de la integridad de la patria, de un México vigoroso, libre, indiviso, de una expresión literaria y una cultura propias hermanadas a lo universal, de una plena identidad nacional fincada en la libertad. Así comienza Clementina su discurso. De nuevo, Riva Palacio se convirtió en el punto de partida y en el eje de su discurso, como el hombre que con su pluma fue consolidando la identidad nacional tras la Reforma y la invasión francesa. Toda su obra, dice ella, es un designio en favor del destino de México, en pro de la independencia espiritual y del pensamiento liberal. Y para mostrar la labor de Riva Palacio en esta ocasión, Clementina eligió una de sus obras más representativas, Los Ceros, que es muy famosa esta obra de Riva Palacio. Se llama Los Ceros, Galería de Contemporáneos, publicada en 1882. En ella, en Los Ceros, don Vicente ofrece una galería de retratos de escritores contemporáneos a él, y dice Clementina con finísimo sentido del humor y sutil ironía, con gracia y talento, con censuras y elogios, y volcó sus vivencias, sus afectos y sus pasiones. Estas son las palabras de Clementina sobre don Vicente. También se preocupó Riva Palacio por presentar una literatura propia ya mexicana, y en esta galería toman vida los grandes personajes del XIX. Guillermo Prieto, dice Clemen, el más grande e inspirado poeta nacido bajo el cielo de México, campeón del nacionalismo literario, el que habló de lo cotidiano por boca de la musa callejera, el hacedor de romances. Manuel Paíno, veterano de la literatura mexicana. Alfredo Chavero, conocedor del México antiguo y de la arqueología, que se esforzó por integrar el pasado en el presente mexicano, y precursor, afirma Clemen,
de los grandes autores del siglo XX como Gamio, Garibay, Alfonso Caso, Justino Fernández, Miguel León Portilla. En fin, la Galería de los Ceros termina con un Riva Palacio, autor de una cumbre, El Virreinato. Es una obra verdaderamente cumbre, integrada en México a través de los siglos, que también la dirigió Riva Palacio en 5 volúmenes. El Virreinato es la consagración de Riva Palacio como el autor que sabe dibujar la identidad nacional, mezcla de dos culturas en un presente moderno. He aquí las palabras finales de Clementina. Hoy día podemos considerarnos herederos directos de las ideas que nutren la obra de Riva Palacio, pues nos damos cuenta de la verdad que entrañan sus palabras y tenemos una orgullosa aceptación de la riqueza de dos culturas. Palabras muy bonitas de Clementina en su manera de entender la obra de este gran historiador. Era general, era político, pero fue un gran historiador. Yo añadiría que esta obra de México a través de los siglos que preparó Riva Palacio para hoy, para la historiografía actual, tiene un valor extraordinario, porque es la primera gran obra que se escribe en México de muchos volúmenes, al estilo de lo que se hacía en Europa a fines del siglo XIX. Se pusieron de moda estas obras de muchos volúmenes, bien sea de historia de cada país, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, o bien sea de historia universal. Eran historias enormes. Y Riva Palacio ahí sí alterna con los grandes de la historia europea, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una famosísima obra de Ernest Lavice, que es famosísima en Francia, es Historia de Francia contemporánea, desde la Revolución hasta la Paz de 1919, o sea, poco más de un siglo, en 10 volúmenes. Yo creo que ahora nos costaría trabajo a todos leer estas grandes obras de fines del XIX. Bueno, pues para nosotros, para ahora, Riva Palacio tiene una importancia enorme en la historiografía, no solamente de México, yo pienso que en la historiografía universal. Bueno, pasando a otro tema. En la vida de Clemen hubo muchos amores y muchos quehaceres. Sin duda, Riva Palacio fue su primer y más intenso amor, pero en su madurez dirigió la mirada hacia los centros de estudios, hacia los lugares donde ella estudió, donde se había formado, la Escuela Nacional Preparatoria y la universidad. Y a ellos dedicó mucho tiempo y la belleza de su pluma. ¿Pueden poner otra fotografía, por favor? La siguiente. Bueno. A ello te digo, son libros que responden a una investigación de gran aliento, a una investigación muy profunda, a hoy diríamos también de mucha talacha, de mucha reflexión, y llevan el título de la Escuela Nacional Preparatoria, Los afanes y los días. Son 2 volúmenes enormes, muchísimas páginas, casi 400 páginas cada uno. Y hay que recordar que en el segundo volumen contó con la ayuda de su sobrina, Elisa García Barragán, también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, muy celebrada, con quien ella trabajó mucho y se integró plenamente, tanto en su vida académica como en su vida familiar. Brevemente digo unas palabras sobre este libro que es fundamental para todos nosotros los universitarios. La historia, bueno, la Escuela Nacional Preparatoria pues abarca, aquí lo dice, desde su fundación, 1867, la fundó Benito Juárez, en cuanto acabó la Guerra de Reforma, fue fundada, y siempre la regenteó Gabino Barreda, el filósofo positivista, famosísimo en México, el que introdujo esta corriente de pensamiento francesa. Y el segundo libro, el segundo volumen, es un repositorio extensísimo de documentos en el que el lector o el investigador encontrará todo lo que necesita para preparar cualquier monografía sobre el tema. Clementina hace la historia de esta escuela centrada en 4 periodos, representados por los hombres que la dirigieron y que han dejado huella en el pensamiento mexicano contemporáneo. Digo rápidamente sus nombres: el propio Gabino Barreda, el naturalista Alfonso Herrera, el abogado Vidal de Castañeda y el doctor Porfirio Parras. Todos ellos son positivistas muy connotados. Todos estaban imbuidos del espíritu darwinista y de la
filosofía positivista y aplicaron las leyes de este pensamiento a la enseñanza de las ciencias y a las humanidades, con el lema que todos conocemos del positivismo: amor, orden y progreso. ¿Bien? En el libro se da a conocer el día a día de la escuela, la vida cotidiana, gracias a un caudal de noticias sacadas de los más famosos periódicos del 19, el Diario Oficial, el Siglo XIX, el Monitor Republicano, el Imparcial, etc. En el libro se dicen los planes de estudio, los maestros, las cátedras, los congresos, los discursos, las publicaciones, la vida estudiantil. Y es muy importante ver que ya había un comité de estudiantes que hacían y deshacían, hacían congresos y que ya tenían mucha visibilidad en la vida de la preparatoria. El segundo volumen, pues también es un repositorio de documentos, igual que el anterior, donde se pueden encontrar las fuentes documentales que se han usado en el primer volumen. Al terminar este extenso trabajo, Clementina y Elisa se lanzaron a proseguir el estudio de la educación superior y entonces elaboraron 2 volúmenes sobre la universidad, que es el que tenemos aquí a la vista: La ciudad universitaria, tomo 1, reseña histórica de 1929 a 1979. Como ven ustedes, son 50 años y es una colección que se hizo precisamente para conmemorar los 50 años de la autonomía universitaria. Y en el libro se dice que se debió a la iniciativa del doctor Guillermo Soberón esta conmemoración. Se creó una comisión que se encargó de organizar muchos festejos y una serie de volúmenes, de los cuales 2 hicieron Clementina y Elisa. Es muy bonito el libro, trae toda la historia de cuando se fundó la universidad, los trabajos, cómo empezaron. Bueno, son una cantidad de noticias que impresiona. El libro comienza en 1919, que dicen ellas, lo llaman el coronamiento de la autonomía, el año del coronamiento de la autonomía, con los intentos de rectores y de estudiantes de tener un espacio propio. Una utopía. Es una utopía, pero que va cristalizando poco a poco y que se logra en el Pedregal de San Ángel, como todos sabemos. Las autoras establecen también periodos, porque no hay historia que no se haga a través de periodos, ¿no? Y en los periodos se centran los hechos y se destacan los momentos más importantes. Los esfuerzos para lograr la utopía, los trabajos de construcción de facultades y escuelas, grandes personalidades, grandes discursos, grandes proyectos. La historia de las últimas décadas, elaborada por Elisa, gira en torno a 5 rectores: Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barros Sierra, Pablo González Casanova y Guillermo Soberón. Es una historia muy bonita porque en ella vamos viendo cómo se van expandiendo las facultades y las escuelas, cómo se va haciendo cada vez más amplia la investigación, y esto va mezclado con noticias de lo que pasa en todo el mundo. Eso también es muy bonito ver el desarrollo de nuestra universidad al mismo tiempo de noticias mundiales, para que no perdamos el contexto de donde vivimos. De esta historia saqué un párrafo que me gustó mucho, en el cual ellas hablan de este edificio que tenemos todo por delante, la Biblioteca Central. Y dicen así: el mural más grande del mundo, realizado en piedras naturales por Juan O'Gorman en los muros de la Biblioteca Central, resume con espectacular belleza y dramaticidad la historia de México. En el muro norte, el pasado prehispánico; en el sur, el colonial; en el oriente, el mundo contemporáneo; y en el poniente, el México actual. Pues he aquí 2 grandes obras de Clementina, en las cuales también tuvo ayuda de su sobrina Elisa, que a todos los universitarios pues, nos interesan. Podemos encontrar en ellas muchos datos ya concretos de un hecho histórico que queramos ver, y que son un orgullo para todos nosotros. Hace un momento dije que Clementina tuvo muchos amores y que el primero fue Riva Palacio. No es totalmente verdad, porque el primero, el de su juventud, fue el romancero, y además fue un amor perdurable, nunca se acabó. Los que la tratamos, a menudo escuchábamos de su boca romances cuando la ocasión le traía a la memoria alguna estrofa y cuando estaba contenta.
es aquel que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los enamorados van en busca del amor. O aquí, le encantaba decir este otro, sacada de la serie del Cid Campeador, es una serie de poemas, y sobre el rey, Alfonso VI, dice así: rey que non face justicia, non debiera de reinar, ni comer pan a manteles, ni con la reina folgar. Bueno, pues esto lo hemos oído muy a menudo de la boca de Clementina, con mucho gozo, con mucha ilusión. Pero el que más le gustaba, pienso yo, porque lo sabía muy bien, era el del infante Arnaldos, que pues es muy conocido, yo supongo que muchos de ustedes lo conocen. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como la hubo el infante Arnaldo en la mañana de San Juan? Y ya pasan el romance va relatando una serie de sucesos en el mar, que aparece una galera que embeleza a todos, y que va en la galera va un marinero que canta una canción muy bella, y entonces el infante desde tierra, desde la costa, le pide una canción. Marinero, por tu vida, dígasme hora sé cantar. Y el marinero le contesta: yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Es un romance muy bonito y muy aplicable a nuestra vida. Yo no digo mi canción, sino quien conmigo va. Pues muy joven, Clementina, al año de entrar en el Instituto de Estéticas, ella entró en 1943, o sea, al año 44 publicó su primer ensayo sobre el romancero, al que le puso un título impresionante: Agua, viento, fuego y tierra. ¿Verdad? Es un buen título para entrar en el tema. Poco después sorprendió con otro título también, igualmente sugestivo: Amor y muerte en el romancero español. Seguido del Romancero y la conquista de México, se fue acercando a los romances de aquí de América. Y después La novedad de América en los romances, este ya es de 1968, en el cual hace suyo el pensamiento y la poesía de aquellos cantos medievales españoles que llegan poco a poco con los que atravesaban el mar. Y obviamente de los romances españoles pasó a los corridos. Tiene un artículo muy bonito que se llama El corrido de la Revolución Mexicana, de 1956. De todos ellos, el que más se ha publicado muchas veces y aparece mucho porque es muy bonito, es sobre Baja California en el mito. Primero lo publicó en 1952, pero se siguió publicando por lo interesante y lo bonito que es. Se ha reproducido muchas veces. Después de presentar un panorama general sobre el romancero en la literatura española, recuerda a ella el valor de los romances y de los libros de caballería en América, y se centra justamente en el mito de California, de donde sale el nombre, el mito de California, la reina Calafia, y va descubriendo, ella nos va descubriendo cómo pasa de un libro que se publicó en España en 1510, Las Sergas de Esplandián. Allí aparece por primera vez el nombre de California y la reina Calafia. Ella lo va descubriendo poco a poco, cómo va llegando aquí a México y cómo se usa ya para nombrar a esta península que la descubre Hernán Cortés, como ustedes saben, ¿no? Bueno, y saben que el nombre aparece por primera vez, aprovecho para decirlo, en un relato de un navegante, podemos decir, explorador, conquistador, como queramos, es Juan Preciado, que acompañaba a Cortés. En ese relato de Juan Preciado aparece por primera vez el nombre de California. ¿Quién se lo puso? Pues los soldados que venían con esas lecturas en la cabeza de los libros de caballería. Clementina escribió mucho y bueno, y como muestra recuerdo su trabajo, ya es el último que voy a recordar, porque yo no sé qué hora será, no he visto, no, estamos todavía. Voy a recordar un libro que nos ha dejado impresionado a todos, Los veneros de la ciencia mexicana, crónica del Real Seminario de Minería. Este libro lo publicó en 1998. Son 3 volúmenes impresionantes. Entre los 3 volúmenes son casi 4.000 páginas, en las que ella analiza un siglo de la historia del Colegio de Minería, que se fundó en 1792.
y que marca realmente una historia, una época en la historia de la ciencia en México y en la historia de la minería. Como siempre, en esos 3 volúmenes, ella hace un estudio histórico conforme a un orden y a un orden cronológico, y además conjuga usa cantidad de fuentes y de periódicos, y conjuga las fuentes históricas de archivos importantes con el día a día que da los periódicos, de manera que hay es una historia en la cual nos presenta la vida de ese palacio con los muchachos que estaban becados, que ahí vivían, que eran protegidos para que se formaran bien como ingenieros de minas, y es un día a día de la vida en el colegio, de los maestros, de los directores, de los alumnos, hasta de lo que comían. Es impresionante la cantidad de datos que ella reúne. Cualquiera que quiera saber algo del Palacio de Minería, que es hermosísimo, que ustedes lo conocen, está en el centro de la ciudad, de Manuel Tolsá, esta arquitectura, cualquiera que quiera saber algo, pues tiene que acudir a este libro de Clementina, que es una base ahora diríamos una base de datos, esa es la palabra, impresionante para cualquier investigación. Bueno, pues aparte de estos libros de investigación, digamos dura, difícil, ella también hizo unos libros muy bonitos, que yo le digo los libros gozosos de Clementina, porque los gozaba, hablaba de ellos con verdadero gozo. Por ejemplo, Invitación al baile, arte, espectáculo y rito en la sociedad mexicana, que lo publicó la universidad a principios de este siglo. Otro, Escenarios gastronómicos, banquetes y convites, que recoge todo lo que se comía en el siglo XIX, entre 1810 y 1910. Son 2 libros preciosísimos, impresionantes, porque además a ella le gustaba mucho la historia de la cocina. Tiene una historia de la cocina muy bonita, que puede parangonarse con la que hizo doña Emilia Pardo Bazán en España, que también es muy bonita. Y su último libro es Los cafés en México en el siglo XIX. Es un libro no muy grande, pero es muy bonito y lo recomiendo mucho que lo lean, porque además lo leen en una tarde que se ponen a leer porque hace frío, porque no quieren salir, porque están a gusto en su casa, y se ponen a tomar un café y ponen Los cafés en México en el siglo, y van leyendo Los cafés en México en el siglo XIX. Es un libro verdaderamente gozoso. Tiene partes preciosas, tiene momentos en los que se van introduciendo los cafés, el valor de los cafés como centros de los literatos, ahí se reunían políticos para hacer conspiraciones también, y tiene momentos verdaderamente gloriosos, cuando llegan las meseras, por ejemplo. Es un gozo leer eso, el revuelo que causan en toda la ciudad porque servían mujeres. En fin, es un libro muy bonito. Yo digo que es como el postre, nos ha dejado el postre de su obra, Los cafés en México. Y también pues lo podemos ver aquí como el postre de estos libros de Clementina que hemos visto muy deprisa, pero que nos dan una idea de quién fue Clementina, una gran investigadora y una mujer que gozó lo que hizo y que gozaba la vida con pocas gentes. Bueno, pues en estas páginas podemos ver su legado en el campo de la historia y de la literatura. Pero hay algo más. Abrió camino en muchas actividades académicas en las que fue pionera. Y esto lo ha consignado muy bien su amiga y colega Patricia Galeana, que es presidenta de la FEMU, la Federación de Mujeres Universitarias, y fue la creadora del Museo de la Mujer. Patricia reorganizó la FEMU y Clementina fue nombrada directora, presidenta honorífica y vitalicia. Y en una conferencia que hizo Patricia y que hace también una semblanza muy bella de Clementina, presenta esto de que fue pionera en esta idea es muy interesante, que fue pionera en muchas instituciones. Fue presidenta vitalicia de la FEMU por muchos años. Fue la primera investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas, probablemente una de las primerísimas en toda la universidad. Fue la primera directora de este Instituto de Estéticas entre 68 y 74. Fue la primera mujer miembro de la Junta de Gobierno.
de la UNAM en 1975. Fue la primera mujer miembro de la Academia de la Historia, la segunda de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue la primera mujer consejera de la Comisión de Derechos Humanos y en 1995 fue la Mujer del Año. Para nosotros es la mujer de siempre, ¿no? A lo largo de su vida recibió muchos premios y muchos reconocimientos. Fue investigadora emérita del Instituto, Premio Universidad Nacional. En 1994 fue reconocida como cronista de la Academia Mexicana cronista de la universidad. En fin, recibió una medalla muy importante de Lina, el premio Miguel Otón de Mendizábal, y se le hizo un libro de homenaje precioso en 1993, en el que participaron pues, sus más queridos colegas, ¿no? Podríamos seguir hablando de ella y de su obra y de sus aportaciones que cubren un campo extenso en la historia de México. Pero hay que terminar. Y quiero hacerlo con un diálogo muy emotivo que su amigo muy querido Vicente Quirarte le dedicó en su libro de homenaje. El diálogo lo tituló Clementina y sus fantasmas. Y es un diálogo entre tres de sus héroes, Riva Palacio, Altamirano y Covarrubias. La acción ocurre en la casa de Clementina. Rápidamente lo digo. En Coyoacán, Avenida Hidalgo 147. Entra Altamirano y dice, general, pero si está usted igualito. Lo mismo te digo, coronel, le dice Riva Palacio. Estamos igualitos a la imagen que de nosotros compran hasta los niños en las papelerías. Afortunadamente en estas salidas se nos concede aparecer todos acicalados, como mejor conviene a la leyenda. ¿Y qué me dices de esa capa con la que pareces héroe de Chateaubriand? Le dice Riva Palacio a Altamirano. Estos son fantasmas de ellos que hablo. En fin, sigue la conversación. Y como viejos amigos, recuerdan sus tiempos y sus tareas. Cada uno pondera que gracias a Clementina han salido del recuerdo, del desacuerdo, y son parte del presente. Clementina los ha reivindicado. En una conversación fluida y emotiva, comentan y valoran las páginas que Clementina dedicó a la novela histórica romántica y se preguntan por la objetividad del historiador, por la verdad histórica, pero sobre todo alaban la profundidad de los trabajos de Clementina. Y dice, hasta un libro de odontología que dedicó a su marido, Joseph Berker. El diálogo es seductor, la verdad, y Quirarte va dando a cada uno su papel con exactitud y gracia. Finalmente, los tres personajes hacen un recorrido por la casa de Clemen y alaban los libros de la biblioteca, los preciosos bodegones del comedor que tenía de Lauro López, los muebles y los adornos de la sala, en perfecta armonía, la cocina con sus sabores variados y el ambiente de sosiego y placidez. De repente, Covarrubias avisa, caballeros, me parece que es el tiempo de interrumpir esta conversación, pues está llegando nuestra anfitriona. Mientras la luz del exterior inunda poco a poco la estancia, nuestros tres personajes se hacen estáticos. Paulatinamente, los pasos de Clementina se hacen más definidos y la sala se envuelve en la penumbra. Es un diálogo precioso y creo que es un homenaje a ella de un amigo muy querido. Bueno, pues aquí nosotros también nos unimos a todos ellos que han hablado de Clementina, a este diálogo bonito, a la conferencia de Patricia, y le deseamos pues que nos esté viendo en alguna parte y la queremos también recordar con mucho cariño. La fotografía anterior a esta, si pueden ponerla, anterior, bueno, aquí son tres, la anterior es eso, es una librería móvil que lleva su nombre, que pertenece a la Coordinación de Humanidades y que los que vamos a esta parte de la ciudad universitaria, pues la recordamos todos los días. En fin, muchas gracias por su atención y ojalá que haya alguna pregunta en la que podamos ahondar en algún otro aspecto de Clementina. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querida doctora Ascensión Hernández Triviño.
realmente nos has abierto el panorama sobre la trayectoria de la doctora Clementina Díaz y de Obando. Una constante en estas trayectorias de este ciclo es justamente que la obra, la vida, la obra de estas mujeres, estas historiadoras, precursoras de muchas líneas de discusión en nuestra disciplina, es poco conocida si se le compara con la de grandes historiadores. Y tú nos has permitido encontrarnos con Clementina Díaz y de Obando, la historiadora de la novela, la historiadora de la universidad, la historiadora de la península de Baja California, de mi región, la historiadora de la Escuela de Minería, del Palacio de Minería, la historiadora de la cocina y los cafés, que como tú bien llamaste, estos libros gozosos, pero también la precursora de instituciones, de academias, de espacios donde la mujer no era reconocida o invitada. Así que creo que este panorama amplio nos permite justo darle este homenaje desde la Academia Mexicana de la Historia a estas mujeres y, como tú lo has hecho, visibilizar el trabajo de Clementina Díaz y de Obando. Damos también las gracias a quienes nos acompañan y que nos acompañan hoy y que nos han acompañado todos estos ciclos, todas estas sesiones de este ciclo para conocer más de estas mujeres. Había una pregunta que siempre es la constante: ¿dónde encontrar la obra de nuestras historiadoras? Justo una de las preguntas era sobre esta que no sé, sabía bien a bien si era biblioteca móvil o qué era, y saber si ahí está la obra completa de la doctora y todos estos volúmenes de los que nos has hecho mención, ¿dónde están? ¿Dónde lo podemos, dónde podemos encontrar este acervo tan importante? Es una pregunta, te la dejo aquí y voy siguiendo por si tenemos otras para poderlas contestar. Pues, ¿dónde podemos encontrar? Es una pregunta buena. Pues desde luego en bibliotecas. Son obras grandes, yo creo que en su momento fueron de gran valor. Nosotros las tenemos por la amistad de ella, que siempre pues tuvo esas atenciones con nosotros, ¿no? Pero en bibliotecas sí, y posiblemente en librerías de viejo o a lo mejor hasta en la misma universidad. Bueno, la Escuela Nacional Preparatoria tiene muchos años y también la universidad, pero otras más modernas como la invitación al baile o los banquetes puede hacer que todavía se consigan. En realidad, en esta librería móvil lo que se vende son libros que publica la Coordinación de Humanidades. Y sí, podremos encontrar solamente la de los cafés, que la publicó la Coordinación de Humanidades, pero libros anteriores, pues ustedes saben que en las librerías pues hay tal cantidad de libros que después de 2 semanas los van cambiando. Tengo entendido que en Gandhi y en esas librerías, pues que venden muchísimo, llegan cantidad de novedades y tienen que dar paso a las novedades. Pero bueno, el que quiera con un poquito de tesón y de constancia, sí creo que se pueden encontrar en algunas librerías si se quieren comprar, y desde luego están en las bibliotecas para poderse leer, en la biblioteca de estéticas, en la biblioteca de filológicas, tenemos muchos libros de ella, supongo en la biblioteca central, en esta biblioteca tan bella que construyó Gorman, y la nacional, por supuesto, también, y no sé, las del norte de la ciudad, probablemente no las visito, las del norte, porque esta ciudad no es ciudad, es un país apelmazado. Entonces uno se va al sur o al norte, según donde uno viva, ¿no? Pero sí se pueden conseguir, sí, con ganas y búsquedas sí se pueden conseguir. Bueno, José de Jesús Nieves Montaño nos dice buenas tardes, qué interesante ver el camino trazado de cada una de estas historiadoras. Fernando Valencia Pérez nos dice también buenas tardes, muy hermosa la forma de presentar la obra académica de Clementina, te envía saludos, también te envía saludos desde Tlaxcala, Tere Tapia Echavarri.
Marta López nos dice muchas gracias, un honor haberla conocido personalmente, trayectoria impecable y una mexicana fuera de serie, nuestro enorme cariño y admiración. Raquel Díaz, también buenas tardes, de antemano muchísimas gracias por tan sentida presentación. Su trabajo sobre los cafés de la Ciudad de México indudablemente aporta información importante sobre la cultura política y sobre la vida cotidiana de la primera mitad del siglo XXI. ¿Podría ahondar más al respecto? Bueno, pues yo creo que ella era una enamorada de la República del siglo XIX y pues dedicó muchísimo tiempo a la figura de Riva Palacio porque pensaba ella que era el retrato de lo que ella, de lo que debía ser el pensamiento político, el pensamiento liberal de ese siglo que, como en muchos países, el XIX fue un siglo muy atormentado, ¿no? Porque hubo grandes cambios de pensamiento y grandes cambios sociales y paso de monarquías a repúblicas, pasos importantes en la evolución de la historia. Entonces, para ella fue un periodo que le atrajo muchísimo y pues lo encajó, lo estudió a través del pensamiento de Riva Palacio. Yo creo que fue una buena elección porque Riva Palacio fue uno de esos personajes que encarnan la vida política, la vida militar, la historia, la literatura. Realmente fue un personaje con muchísimas aristas, con muchos, de donde había mucha tela para cortar de Riva Palacio. Y pienso que ella exploró eso y en sus discursos de la Academia de la Historia y de la Lengua, que además se leen muy bien porque no son largos, pues ahí está condensado ese pensamiento sobre la reforma básicamente y sobre el liberalismo del XIX. Yo diría que ahí se puede ahondar. Fernando Valencia también nos dice que si sería posible tener un poquito más de información sobre la vida cotidiana de la doctora Clementina Díaz y de Obando, de su vida personal, si usted la conoció y si nos podría hablar un poquito más al respecto. Pues sí, la conocimos mucho, sobre todo Miguel, fue muy amigo de ella, yo también, yo la quería mucho y creo que ella también me quería mucho. Y pues era una mujer que gozaba todos los aspectos de la vida, o sea, interpretaba la vida como una serie de sucesos buenos y malos, de todo, pero había que sacar lo mejor de cada momento. Entonces tenía buen humor, era muy gozosa, gozaba muchísimo la comida, gozaba muchísimo la copita, porque no se puede decir que fuera bebida, pero sí la copita, a sus amigos, quería mucho a su familia, siempre estaba con su sobrina Elisa, a todos sitios viajaba, estaba con ella y con sus amigas, y pues era una vida cotidiana bonita, porque ella tenía una casa en Coyoacán muy agradable y estaba rodeada de cosas bonitas en la casa. Yo creo que eso dice mucho de la personalidad de cada uno de nosotros. ¿De qué cosas te rodeas para estar viendo desde que amanece hasta que anochece? Pues, bueno, tenía sus libros, desde luego, pero tenía en su sala, pues, muchos cuadros bonitos, que algunas veces eran obra gráfica, otras veces eran óleos. Tenía su comedor lleno de cuadros. Le gustaba mucho Lauro López. Le ayudó mucho en su juventud. A Lauro ya murió, es un pintor muy bueno, de bodegones, muy bonitos, muy delicados, realmente de colores muy finos, unas alacenas preciosas. O sea, ella se supo rodear de un ambiente muy bonito. Ibas a su casa y pues a donde miraras veías algo bello. Rodearte de belleza. Y ella lo consiguió. Y gozar de esa belleza con los amigos. Eso diría yo. Ya en los últimos años, que salía poco, pues Miguel y ella se hablaban todos los días por teléfono, y como a eso de las 2:15 se hablaban siempre. Ya se abrió la Gloria, era para tomar la copa. Miguel, ya se abrió la Gloria. Sí, Clemen, también aquí se abrió la Gloria. Y entonces, pues era el gozo de la vida, la verdad. Yo eso diría, rodearse de cosas bellas, rodearse de belleza
y gozarla. Esa era Clementina. Bueno, debemos de decir, recalcar que fue Miguel León Portilla quien le responde el discurso a la doctora Clementina Díaz y de Obando en su ingreso en 1975 a la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? Eso habla también, pues, de esa cercanía. Esperanza Penagos nos dice también, te da las gracias por tan sentida presentación y dice que si podrías abundar, doctora Ascensión, en el ingreso de la maestra Clementina al Instituto de Investigaciones Estéticas. Bueno, fue en 1968, yo acababa de llegar a México, yo la recuerdo que la conocí muy pronto, en ese momento todavía vivía su esposo, vivió muy poco tiempo él, pero sí la recuerdo y la recuerdo con mucho cariño, mucho gusto. Hacíamos a veces excursiones a conventos y eran excursiones muy bonitas con un grupo de amigos que estaban cercanos a Justino Fernández y bueno, pues recuerdo una ida al convento de Mestitlán, llevábamos comida, comíamos en el campo, una botellita de vino, no mucho, pero sí había un poquito de vino, y entonces visitábamos esos maravillosos conventos que hay en los alrededores de esta ciudad. Bueno, no tan alrededores, ¿verdad? Pero hay que ir más lejos. Y ella pues gozando todo, viendo todo. Yo la recuerdo como la mujer que sabía muchas cosas, yo la escuchaba con muchísimo gusto, con mucho cariño, y bueno, veía que también era una mujer muy de familia, que eso, yo venía también de un ambiente de familia y eso me gustaba mucho. En fin, la recuerdo así, siempre muy bien. A partir de 66, 67, en 68 entró al instituto. En ese momento la vimos un poco menos porque ella tenía más trabajo, pero de todas maneras nos seguíamos viendo. Y en 75 terminó su gestión y fue elegida inmediatamente miembro de la Junta de Gobierno. Y recuerdo aquella noche que fue elegida, que lo celebramos con una plática, con un momento agradable todos juntos, una copa, en fin. Y fue la primera mujer que fue miembro de la Junta de Gobierno, así que había motivos para celebrarlo, ¿no? Sí, gozamos mucho ese momento con ella. Así es. Y bueno, creo que en esta ocasión, creo que tenemos a un invitado especial, que es Manuel García Barragán. Yo quiero más bien cederte a ti, nos lo presentes, que nos digas quién es en la vida de Clementina Díaz y de Obando, y si nos lo permite, darle la palabra para cerrar pues esta sesión con este testimonio, esta invitación muy especial que gracias a ti pues podemos tener el día de hoy en este cierre de ciclo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Araceli. Pues con mucho gusto. Manuel García Barragán es abogado, es un abogado que tiene un despacho con mucha fuerza, es un hombre que ha estado toda su vida dedicado a su carrera, a su profesión. Su esposa Adriana está con nosotros, es abogada también y está en su despacho. Los dos son verdaderamente dos grandes abogados y eran muy importantes en la vida de Clementina. Clementina tenía 3 sobrinos. Su sobrina Elisa, con la que trabajó muchas cosas y con la que siempre iba a todas partes, y su sobrino Manuel y otro hermano más de ellos, que se llamaba Luis, que yo también conocí y que murió y pronto, joven. Entonces, yo creo que Manuel García Barragán tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros y él puede también ahondar un poquito en la personalidad de Clementina, pues como su tía querida, con la cual vivió y convivió muchísimos años, él y su familia, no solamente él. Así que yo con muchísimo gusto le cedo la palabra al licenciado Manuel García Barragán. Yo conocí a sus padres, además. Tenían una casa preciosa en la colonia del Valle, el papá y la mamá de ellos. La mamá era guapísima, el papá muy agradable, y tuve la oportunidad de vivían con Elisa, y tuve la oportunidad en 2 o 3 cenas de convivir con ellos, y fue muy agradable. Pero Manuel puede ahondar un poquito más, y con muchísimo gusto le pedimos que lo haga, Manuel. Muchas gracias, doctora Ascensión Hernández. Para nosotros, pues ella
es una parte de las grandes amistades que hicimos a través de mi tía Clemen. Mi tía, para nosotros Clementina era mi tía Clemen. Y Chonita, si me permite decirlo así, Chonita, parte pues de esas amistades de mi tía, que fueron amistades entrañables, el de ella y su esposo. Bueno, mi tía era una persona que gozaba de la vida. Era una persona que tenía un trato muy amable para todo mundo. Ella no veía lo malo en la gente, sino veía siempre lo positivo. La escuché que estuviera diciendo cosas negativas de la gente, sino que trataba siempre de ver lo positivo de ellas. Siempre estuvo dedicada al trabajo, era una mujer muy trabajadora. Tuvo pues ya la fortuna de casarse con el doctor Berke y pasar unos años felices. Desafortunadamente, pues el doctor, su esposo, murió relativamente pronto, pero fue una etapa de su vida muy productiva, pero al mismo tiempo llena pues de emoción, de amor, de cariño. Una cosa que se ha repetido mucho y que Chonita nos ha dicho es el general Riva Palacio. Para mi tía Clemen, el general Riva Palacio era Chente, porque escribió sobre Chente y escribió mucho toda su vida y su obra. Fue un gran admirador de él y, como decía Chonita, era un reflejo para ella de lo que el siglo XIX estaba haciendo en el país, pero todavía ella se consideraba como una liberal del siglo XIX. Y lo más hermoso de mi tía era su forma de ser, su forma de tratar al prójimo. Yo me acuerdo tantas cosas bonitas para mí, y no digamos para mi hermana, porque mi hermana, la doctora Elisa García Barragán, era como yo le decía a mi tía: oye tía, a ti Dios no te dio hijos, pero te dio una cosija, porque tienes a Richa de tu cosija. Pero siempre, siempre la quiso mucho, siempre estuvo atenta a ella, y para nosotros, para mi esposa, para mí, para mis hijos, ella fue muy cariñosa con mis hijos y particularmente con mi hija, la más chica, pero siempre quiso mucho a nuestros 3 hijos que viven, que son Adrián, Daniel y Mariana. Pero Mariana fue como un dulce para ella, porque era más chica. Y me recuerdo que Marianita iba a un kinder y en el kinder le cantaban una canción de mi Susana Diversión, pero mi Susana era la profesora del kinder. Sana, el canto debía decir Sana Diversión, pero Mariana decía mi Susana Diversión, porque era el nombre de la profesora. Pero mi tía entonces le seguía, vamos a bailar mi Susana Diversión. Y era un encanto de persona, como decía Chonita, le gustaba disfrutar la vida, tomaba su copa, pero era una conversadora increíble. Yo me acuerdo de haber estado presente en las reuniones en que también el esposo de Chonita estaba, que fue un hombre fuera de serie, y cómo platicaban entre ellos, cómo intercambiaban ideas, cómo criticaban aspectos de historia, de literatura, etcétera. Y ella era una mujer muy, muy culta, una mujer que trabajó siempre, toda su vida, hasta pocos días antes de morir, y que se dedicó en cuerpo y alma a su profesión, a la investigación, y desde luego por eso fue miembro de la Junta de la Academia de la Historia, pero también de la Academia de la Vida. Yo creo que quienes tuvimos la fortuna de conocerla, disfrutamos mucho de ella por la forma tan bonita de ser. Tenía una forma muy amable con todo el mundo, muy afectuosa, y siempre que alguien necesitaba de su ayuda, siempre estaba presta para prestarla. Y para mí y para mi familia es un honor el que mi tía haya sido nuestra tía, porque fue la primera mujer en muchos ámbitos. Y lo que se decía, ella fue abriendo muchas veces camino en lugares que no habían aceptado a las mujeres para que formaran parte de esos institutos o de esas organizaciones. Y ella, por su valía, por su interés, por su forma de ser,
fue abriendo ese camino. Para mí fue un gran honor. Yo soy universitario cuando ella fue designada miembro de la Junta de Gobierno. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y para mí la UNAM es parte de mi vida. Y para ella, para mi tía también. Y ella siempre me dijo una frase muy bonita. Me decía, mijo, la UNAM es una madre generosa. Esa es una frase que nunca se me va a olvidar y que refleja la verdad de lo que es la UNAM. La UNAM es una madre generosa. Pero el hecho de que no hubiera tenido hijos fue para nosotros el que volcara mucho cariño de madre, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Y eso fue para nosotros algo que disfrutamos. Y para mis hijos ella fue su abuela, aunque en el hecho, ustedes no saben que mi mamá era tía de mi tía Clemen, por aquellas cosas de aquellos tiempos en que había un matrimonio y después se olvidaron, pero así era. Y ¿qué les puedo decir? Pues que siento un vacío de cuando hablamos de ella, pero ahora que se fue, se disfrutan más sus libros. A veces he releído algunos y ahorita que Chonita estuvo haciendo una relación, hay algunos que no he leído, Chonita, pero me recordaste de ellos y que voy a leerlos. Pues les doy las gracias a la doctora Almaraz por esta oportunidad y a Chonita por haber hecho tan hermosa pues el recordatorio de mi tía, todos en sus aspectos profesionales, cuanto en sus aspectos personales. Y les agradezco mucho a todos y a todos los que están presentes. Muchísimas gracias, licenciado García Barragán, Manuel García Barragán, y a su esposa Adriana López González por habernos acompañado el día de hoy en este cierre de ciclo, en este cierre en el que buscamos homenajear a esas historiadoras, la mayoría pertenecientes a esta Academia Mexicana de la Historia. Esperamos llegar a buen puerto y tener la obra escrita de estas presentaciones, lo cual, bueno, pues verlas a todas juntas, narrada su vida y obra por otros importantes colegas de nuestra academia, pues va a ser realmente un gozo, y por aquellas colegas y aquellos colegas que invitamos también a presentar la historia de estas historiadoras. Así que, pues, no me resta más que darles las gracias a ustedes, darles las gracias a la doctora Ascensión Hernández Triviño por esta magnífica presentación de la doctora Clementina Díaz y de Obando. Esperemos llegar a otro ciclo el año que viene, otro ciclo de historiadoras, para seguir visibilizando los aportes a nuestra disciplina. Mientras tanto, agradecerles a quienes nos acompañaron por estas 8 sesiones, por este recorrido intenso y este recorrido realmente maravilloso de los aportes y legado de 8 importantes historiadoras de nuestro tiempo del siglo XX y principios del XXI, con lo cual nos sentimos muy contentos en la Academia Mexicana de la Historia por dedicarles este espacio. Y a ustedes, pues muchas gracias, y les invitamos a que sigan viendo todos los eventos que promueve la Academia Mexicana de la Historia, y nuevamente agradecer a Yasmín Jimeno, a Adolfo Ortiz, por siempre la amabilidad de este seguimiento, contar con este apoyo, sin el cual no podríamos transmitir y hacer posible que ustedes tuvieran estas sesiones y todas las demás que tiene y ofrece la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.